A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola amigos, nuevamente aquí la Unión Nacional de Periodistas en coproducción con Telesucesos para tratar un tema de alto impacto en la comunidad ecuatoriana: el abuso sexual a los niños, que ha tomado el carácter de una epidemia. Con nosotros están en este momento Paquita Morejón, quien es activista muy conocida por los derechos de la mujer y el niño, es una militante muy activa de la Coalición Nacional de Mujeres, activista por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, activista además en un caso que ha sido posiblemente el punto de partida de toda esta problemática, que es el caso de abuso sexual denominado El Principito. Acá a nuestra izquierda, Ernesto Delgado, quien es sociólogo, magíster en desarrollo local y experto en el desarrollo de políticas para la protección de niños y adolescentes. Ernesto fue director del Instituto Nacional de la Familia, INFA, coautor de la Ley para el Fondo de Desarrollo para la Infancia, FODINFA, integrante de la ONG Internacional Defensa de los Niños, DNI, desde 1987. Es integrante actualmente del colectivo Pacto por la Niñez y Adolescencia en Ecuador. Con ellos vamos a tratar este tema tan doloroso, pero es necesario abordarlo para encontrar algunos caminos de solución. Paquita, ¿por qué hay este elevado número de denuncias actualmente? Es que recién la sociedad se encuentra de golpe con esto. Siempre hemos conocido de casos muy puntuales, pero realmente ahora parecen haber tomado la dimensión de una epidemia, muy especialmente, y esto es lo extremadamente doloroso, en los centros que son encargados de cuidar a los niños, en los centros educativos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Yo quiero decirte que la verdad, como ustedes dicen, como tú dices, Lupita, es una epidemia dolorosa, una epidemia que nos ha golpeado fuertemente a la sociedad. Y es que por mucho tiempo ha habido y se ha conocido casos de abuso infantil en el ámbito educativo, pero últimamente los casos, la verdad, dan terror. Porque no es una persona, no es un niño el abusado, son muchísimos niños. Figúrate que en el Ministerio de Educación dice que tiene 31 casos registrados, de los cuales hay 420 víctimas. Es decir, eran abusos incluso colectivos, claro, que ya es extremadamente abusos aberrante. colectivos, y eso lo vimos reflejado en el caso Ampetra, por ejemplo, en el caso del colegio Réplica, en el caso de un colegio en Cuenca, donde fueron 7 niños, en otros muchos de aquí, un colegio en el norte de la ciudad también, y son dolorosamente hechos en donde a los niños no únicamente les abusaban. Se teme que atrás de esto hay una red de pornografía infantil que comercializa estos aberrantes casos. Lo terrible de esto es que si bien es cierto, como decía el otro día este ex ministro de Educación, hoy asambleísta, y la verdad una persona que debería salir por decencia y por respeto al país, debería salir de sus funciones. Él decía, siempre ha habido estos casos, o sea, a mí me dijeron que había 100 casos, pero de estos 100 casos, sí dimos a conocer o no dimos a conocer, pero no es esa responsabilidad con la que debe hablar un ministro de Educación, que tiene a su cargo, tiene la rectoría de lo más preciado que debe ser para un país, que es la educación
de sus niños, niñas y adolescentes especialmente. Ernesto, ¿qué es lo que falló en todo esto? Es que no hubo nunca políticas de protección a la niñez. Yo veo en tu perfil que eres una de las personas que ha colaborado en la elaboración de leyes de protección a la niñez. ¿Qué pasó en este caso? No había ningún sistema de protección, no había una legislación. ¿Cuál es el verdadero problema que podemos apreciar en el fondo de esto? Bueno, veamos desde el punto de vista no solo de leyes, sino de toda una política integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tú preguntas qué falló, o qué nos falló como sociedad. Y realmente al sufrir esta conmoción que acaba de relatar Paquita, en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana se está pensando, bueno, ¿cuál es el origen de esta transgresión masiva de derechos, de este atropello impune hasta el momento de niños, niñas y adolescentes en esa cantidad? Pero existe la posibilidad de que tal vez haya habido este fenómeno antes encubierto y nunca llegó a conocerse en sus dimensiones, o es que en realidad estamos viendo un brote epidémico de este tipo de aberraciones. Claro, es muy posible que haya existido, pero en menor medida, ¿no? A una escala mucho menor. Ahora vemos que esto se ha agudizado. ¿Y por qué se ha agudizado? O sea, ¿qué le ha faltado a la sociedad ecuatoriana para controlar esto, para poder conocer a tiempo, para responder en forma efectiva a un problema de esta naturaleza en el sistema educativo y en el entorno del sistema educativo? Entonces, hemos visto en las organizaciones de defensa de derechos que a la sociedad ecuatoriana realmente le hace falta un sistema integral de protección a los niños, niñas y adolescentes. Cuando tú hablas de un sistema integral, ¿estás haciendo referencia exactamente a qué? Estoy haciendo referencia primero a la disposición constitucional que dispone en el artículo 340 que el país debe crear un sistema de protección integral y especializado para niños, niñas y adolescentes. Esto ya debía haberse reflejado si estuviese en construcción, no en desmantelamiento como está este momento. Si estuviese en construcción, ya se hubiera reflejado en el sistema educativo. ¿Por qué se hubiera reflejado en el sistema educativo? Porque habría instancias de control y de participación y de circulación de la información. ¿Qué instancias de control? En la comunidad educativa. La comunidad educativa se compone de maestros, de alumnos, de padres de familia y de administradores del sistema, de los establecimientos. Entonces, todas esas instancias son la comunidad educativa y todas esas instancias tienen el derecho de participar. Especialmente debe escucharse la voz de los niños, niñas y adolescentes como los sujetos de derechos y de sus padres de familia al interior de cada establecimiento. Pero el ministro actual y el anterior al que hacía referencia Paquita, el señor Espinosa, dijeron que este sistema ya se había implementado, que aquí la falla, el sistema de protección de los derechos de los niños, el sistema educativo. Eso no es una realidad, no se ha implementado nada. Precisamente en los últimos 10 años de un régimen autoritario en este país, donde hubo un verdadero retroceso en lo que son prácticas democráticas en las instituciones del Estado, precisamente en estos últimos 10 años, lo que no ha habido es un sistema democrático enfocado en derechos al interior de los establecimientos educativos. Los alumnos sometidos al silencio, siempre con una amenaza de represión. El sistema educativo totalmente vertical. Sí, los docentes controlados con un sistema donde se pasaban llenando formularios en vez de estar dinamizando en la clase esta interrelación de aprendizaje común con los chicos, ¿no? Entonces, docentes intervenidos en su organización gremial, docentes amenazados por la autoridad del
central del Ministerio de Educación, que en todos los rincones del país impuso supervisiones autoritarias. ¿De qué? De los formularios que tenían que llenar, en vez de preocuparse del desarrollo democrático de un sistema educativo donde se estimule el aprendizaje, donde sea gustoso aprender, donde haya una interrelación entre los integrantes de la comunidad educativa. Es decir, no se pensó en una verdadera transformación del sistema educativo. Más bien se falsificó todo lo que significaba reforma educativa. Y se hizo una especie de representación, de una pantomima de revolución, eso que llamaban el proyecto. ¿Qué es el proyecto acá? Un proyecto de imposición autoritaria de la arbitrariedad, el abuso y la falta de control de la comunidad y de los titulares de los derechos. Entonces, ahora mira, Paquita, lo que dice Ernesto respecto de un tema que aparece repetitivo en muchos ámbitos, no solamente en este, que es el hecho de que un gobierno autoritario que impuso una cuasi ley del silencio, en el que solamente hablaban aquellos que estaban autorizados y que comulgaban con el régimen, condujo ¿a qué? Al solapamiento de muchas de las faltas que se han cometido. Por ejemplo, ahorita el sistema educativo dice que va a cargar en contra de los administradores que no señalaron oportunamente las faltas. Pero también en estos últimos días hemos sabido que el ministro tuvo conocimiento de eso y sin embargo tampoco hizo nada. El exministro, me refiero, el señor Augusto Espinosa. Así es. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron para callarles a los maestros justamente era un código de ética que les impedía hablar. Es un código de ética que se va en contra de lo que dice el artículo 422 del COIP, y expresamente el numeral 3 de ese artículo, que obliga a denunciar las cosas que se saben en el ámbito educativo. Dice, los profesores, las autoridades están obligados a denunciar. Este código de ética lo que hizo fue acallar y que cada cual en esta miseria de ir defendiendo tu metro cuadrado de tu puesto, lo que sea tenías, así hubieras conocido, te callabas. Figúrate que en el caso en el que yo activé, que es el caso del Principito, estoy activando, en este caso, por ejemplo, a nosotros nos indignó el ver cómo un colegio como la Condamine, un colegio que ya no era el caso del Principito el primer caso, había un caso que ya está judicializado, que se ganó el juicio en casación y como se llama en este caso ya había. Sin embargo, en el caso del Principito no activaron los protocolos que debían activar. En una visita que hizo Rescate Escolar a la rectora del colegio, ella dijo claramente, a mí no tienen que reclamarme nada, el presidente del directorio es el ministro de Educación y por lo tanto el ministro de Educación sabía lo que pasaba, como diciendo, él era el que tiene que responder. Al ministro Espinosa y al ministro Peñafiel, que le reemplazó a él cuando salió para postularse para asambleísta, se le enviaron sendas comunicaciones, pidiendo explicaciones, sabiendo para que nos indiquen cómo se aplicaron los protocolos, si se denunció o no a la Junta de Protección y toda esta situación, pero no recibimos nunca ninguna respuesta. Es más, el colegio, en una actitud absolutamente incomprensible, comenzó a defender al violador del niño en contra del bien superior. Activó a los padres de familia, salieron a hacer una rueda de prensa, envió con los chicos, utilizando a los chicos en esto, cuando lo que les debería haber hecho es ellos comenzar a percautelar el bien superior de los niños. Inclusive, mi querida Lupita, en este caso, el hecho de que los padres activen y comiencen a desinformar, porque el colegio desinformaba a los padres lo que había pasado, eso fue irse en contra del niño agredido y de su familia. Y aquí hay una cosa que tú señalas, Paquita, que tal vez
es una de las agravantes de este tema, no digamos el origen del problema, pero sí un agravante, que es el hecho de que políticamente esto fue, se favorecieron algunas personas, se encubrió en otros casos por motivos políticos. Tú acabas de señalar el caso de un colegio que es binacional. Así es. ¿No? Y acabas de señalar algo extremadamente grave, que la opinión pública no se ha percatado de esto, y que es el hecho de que en ese colegio las autoridades, por su carácter de binacional, están al más alto nivel. Indudablemente. Está, como señalas tú, o el ministro o un delegado. Es decir, que en este caso ni siquiera pueden aducir que no conocían, porque tenían conocimiento de primera mano, pues este tema se trataba al interior, ¿no? Y lo propio en esto puede decirse que hay el tema político de por medio. En el caso de la Aguirre Abad, del réplica Aguirre Abad, colegio muy notable de Guayaquil, que es donde ocurrieron los últimos acontecimientos, de igual manera, los administradores, la administradora del colegio, la señora rectora, era una notoria militante del partido de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tal vez no la causa, pero sí un encubrimiento. Ahora, aquí hay un problema que hay que tratar, porque esto debe tener unos factores multicausales, es decir, tal vez por un lado la pobreza, pero en este caso tú acabas de señalar un colegio que no tiene características de pobre, no está ubicado sino en la clase media alta, de manera que es inexplicable que se hayan ocultado estos hechos, ¿no? Pero más allá de estos problemas que también tú y Ernesto han señalado sobre el sistema educativo, ¿qué hay dentro de la sociedad que permite estos casos o que ocasiona que estos casos no se den? Yo he visto, por ejemplo, el caso de Ampetra que tú señalas, que es un colegio particular, en donde los mismos padres se resistían a dar crédito a los niños y a los otros padres que habían descubierto e impulsado el proceso de denuncia. ¿Qué ocurre con una sociedad que no ve con claridad esto? Ernesto decía, se habla de los derechos del niño. ¿Existen ya en la colectividad ecuatoriana afincado ese concepto de los derechos del niño? Bueno, yo personalmente pensaba que se había afincado en la sociedad ecuatoriana los derechos del niño después de tanto trabajo como personas como Ernesto, por ejemplo, ¿no? Manuel Martínez y tantas otras personas que han trabajado y que están ahora en el Pacto por la Niñez. Pero en estos casos uno ve que la sociedad se resiste, en primer lugar, porque el temor de irse en contra de lo que el colegio está pasando, porque ese espíritu de cuerpo te puede dar la posibilidad de estar, de ser agradable ante el colegio, ¿verdad? Uno tiene el miedo de reclamar, de decir algo en un colegio, porque tiene miedo de que a sus hijos le pongan a un lado. Y eso yo personalmente, yo les he dicho, le digo a mis hijos y he dicho a las personas que puedo, que uno en defensa de los derechos no debe temer, uno debe defender sus derechos. Y el derecho a la educación es un derecho consagrado no solo en la Constitución, sino también en los convenios internacionales. Por lo tanto, es un derecho humano que uno tiene que exigirlo. Ahora, la sociedad, por ejemplo, en estos casos que hemos visto, ¿no? Nosotros estuvimos cuando el Colegio Ampetra tenía que colocar una placa en la que se decía que no va a haber más de desagravio a los niños, era una acción de reparación simbólica. Pues fue sumamente doloroso, a tal punto que las autoridades de la Fiscalía y del juzgado se salieron porque fue doloroso ver cómo los padres de familia que fueron invitados por el colegio a estar presentes, gritaban consignas en contra de los papás de las víctimas. Eso es no ponerse en la situación de esos niños y de esos padres de familia. Esa es una falta de solidaridad y una falta de humanidad de esas personas que piensan que a ellos nunca les pasará. Pues yo diría de que a lo mejor, y en esto se ha visto, el otro día comentaba con un psicólogo clínico y me decía,
pues muchos de los padres que piensan que nunca le ha pasado a su niño, le ha pasado. Y a lo mejor Le ha lo pasado, ignora. y lo Claro, ignora. claro. Y lo ignora, ¿por qué? Porque no dio oídos, porque piensa que a él nunca le va a llegar, porque cree que estas circunstancias están más allá de su condición de persona, de profesional, de ciudadano, y no es así. Uno debe estar alerta, a lo menos con estos ejemplos que hemos tenido en este corto tiempo, debemos estar alerta de lo que pasa. Mas yo quiero decirte que hay que reconocerle al ministro Van der Falconi. Mira, nosotras fuimos invitadas, las organizaciones de defensa de los niños y las organizaciones de defensa de las mujeres y los que estamos militando y activando el derecho de los niños a una vida libre de violencias en el ámbito educativo, fuimos invitadas por el ministro Falconi en pocos días atrás para escucharnos lo que pasa y tomar acciones respecto a esto. Fue una actitud, una apertura que indudablemente, como yo cuando intervine, yo le comencé a decir, indudablemente se siente otro ambiente en el país. Esperemos que esto perdure, porque durante 10 años, si les daba vergüenza, yo creo que a ellos lo que les molestaba es que estas cosas pasen en un gobierno que se decía de las manos limpias, de los corazones ardientes, de las mentes lúcidas, en donde ninguna transgresión, ni con la moral, ni con la ética, podía darse porque ellos eran los inefables. Bueno, esto es una sorpresa para todos, porque esto ha pasado en el tema de los niños, igual en el tema de la corrupción. Así es. No querían admitir que había corrupción, y ya la hemos visto en qué dimensiones. Paquita dice que hay convenios internacionales que nuestro país... Hay convenios internacionales que nuestro país debe respetar, pero eso ocurre, es una política consistente la que se ha dado, hay apertura, puertas abiertas, pero en el tema de la institucionalidad como institucionalidad, el peso de la defensa de los derechos del niño, ¿dónde recae? ¿En la familia? En la familia... Hemos visto en lo que nos dice, como es Paquita, que hay una actitud incluso ambigua, porque unos apoyan la denuncia de estos casos y otros se resisten e inclusive atacan a las víctimas, cosa que es impresionante, pero pues hay que admitirlo que en nuestra sociedad desgraciadamente se dan estos hechos. Entonces la pregunta es, además de estos convenios sobre los cuales debe estructurarse estas políticas públicas, ¿hay una responsabilidad en la familia? Guadalupe, yo quisiera poner acento en lo que nos queda de tiempo del programa, nuevamente, en la necesidad que tiene el país de construir un sistema integral de protección de derechos a niños, niñas y adolescentes, un sistema que sea específico para ellos, especializado por los operadores del sistema y descentralizado. Entonces, esos son 3 elementos que hay que tener muy en cuenta para que el conjunto de la sociedad ecuatoriana enfrente problemas como esta pandemia que han relatado ustedes, tanto haciendo ejemplo de establecimientos como indicando el fenómeno general que tú has hecho. La respuesta más apropiada ahorita es creando un sistema. Ahora, ¿quiénes son integrantes de ese sistema y quiénes son los responsables? En el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia se indica claramente el mandato de la Convención de los Derechos del Niño, que indica que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de llevar adelante todas las acciones de cualquier índole para la protección integral de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su interés superior. Repasemos esto está ya legislado en el Ecuador desde el año 2003. Hubo como antecedente la convención, la Constitución de 1998, que ya establecía la ciudadanía de los niños y la necesidad de tener un sistema de protección integral. El Código de la Niñez y Adolescencia del 2003 ya establece la creación del sistema.
Ya se inició la creación del sistema en los cantones de la República en el 2004, ya se crearon las juntas de protección de derechos y se evolucionó hacia crear instancias donde la comunidad y los titulares de derechos, todavía en forma incipiente, niños y adolescentes, podían expresarse. Esto avanzó bien hasta el 2008, la Constitución, donde se reafirmó los principios que estaban en el Código, y hasta el 2010, donde se crea nueva legislación sobre participación ciudadana y sobre ordenamiento territorial en el COTAD, donde se daba estas funciones a los municipios. Ahí para adelante. Y llegamos al 2010, pasó el 2010 y comenzó un proceso de regresión. Tanto en la legislación. Empezó a desmantelarse el sistema. Tanto en la legislación como en la institucionalidad. Y no se diga en los establecimientos educativos, donde la regresión fue mucho más pronunciada y donde se ve que quienes estuvieron a cargo, ustedes han mencionado el ministro Espinosa, han mencionado otras autoridades, los que tenían a cargo no manejaban para nada el enfoque de derechos. Y dentro del enfoque de derechos, no solo que no manejaban, sino que desconocían el principal derecho, que es el derecho a todos los demás derechos, que es el derecho de participación de la comunidad, de los padres de familia, de los chicos, aunque de se hizo una caricatura de la participación, todos los integrantes del sistema educativo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿A qué tipo de soluciones se conduce la sociedad ecuatoriana ahorita? A reforzar, a retomar esa construcción que se tenía del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la niñez y adolescencia. Permíteme poner énfasis en esto, ¿no? Esto debe estar enmarcado en un proceso de descentralización, donde vamos creando gobiernos de cercanía a la comunidad. Tener tan lejos a esos legisladores, a esos ministros, que ocupan todo el tiempo en los medios de comunicación para dar su discurso, para aparecer como buenitos. El actual ministro de Educación, hoy día o ayer, publica una carta a los maestros ecuatorianos, donde les dice prácticamente que no son culpables, que son buena gente, que se pueden convertir en ángeles guardianes de los derechos, que se pueden convertir. Pero no menciona para nada lo que es la comunidad educativa. No menciona nada la participación de los integrantes de la comunidad educativa. No menciona para nada el manejo institucional con enfoque de derechos. Todo queda en declaraciones de tipo general que algún día se cumplirán, que algún rato se verá quiénes son los responsables de hacerlo o quiénes son los culpables de su transgresión. Y no nos movemos en un sistema adecuado donde todos, en forma articulada, gobierno central con gobiernos locales, con comunidad participando, manejemos un modelo de gestión donde primero haya información, donde haya instancias de participación, donde haya voz para enfrentar los casos y saber cuándo tiene que entrar el sistema judicial, cuándo entran la vigilancia administrativa del ejercicio de derechos que están a cargo de las juntas de protección integral, de qué manera los docentes cuando en su entorno con sus colegas ven transgresión de derechos, de qué manera pueden proceder, ante quién proceder, cuáles son las instancias de sanción y cuáles son las instancias de control, donde están los padres de familia, donde están los propios niños. Ernesto, esto es, digamos, en el plano medio y un poco tal vez más amplio, global, de las políticas. No es en el plano medio, en el plano muy comunitario. En el cual, desde luego, pero mirando todo globalmente. Pero, desde luego, hay una situación en la que es necesario saber cuál es el papel de la familia, porque mira, aquí ya hemos hablado de las responsabilidades del Estado, pero la familia... La familia tiene muchos roles. La familia en la crianza de los hijos tiene primero la necesidad de su manutención, de su supervivencia. Luego entra los derechos del desarrollo. ¿Cuáles son los derechos del desarrollo? El sistema educativo, el cuidado de la salud, el cuidado en todos los espacios donde se desenvuelven cotidianamente sus niños, sus adolescentes, su socialización que quiere decir su integración a la sociedad. Con eso entonces, vamos a quedarnos en este programa
Queridos amigos, esperando que en realidad las instancias oficiales recojan las críticas que desde la sociedad y desde ámbitos especializados se hace sobre este tema, y señalando que en realidad, como dice Ernesto, aquí hay una regresión extraordinaria de derechos, como dice Paquita, todavía la ciudadanía no ha logrado, ni desde la familia, de centrar verdaderamente y desarrollar los derechos del niño. Queremos una sociedad que los proteja, pero debemos hacer una causa común y tomar desde los distintos ámbitos la responsabilidad para que esto no vuelva a ocurrir. Lupita, este lunes 20 se cumple el 28 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, de la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces en esa fecha vamos a hacer actos conmemorativos, donde hacemos un nuevo llamado al gobierno nacional, a los ciudadanos, para volcarnos a construir esos sistemas de protección integral locales, 221 cantones del país que pueden movilizarse. Ya dejemos de esperar que los legisladores que están hablando de sus coyunturas políticas nos den una respuesta adecuada. Dejemos de esperar que ministros iluminados nos puedan venir a dar soluciones de ocasión, de urgencia. No. Aquí en forma permanente vamos creando un sistema de protección integral donde todos somos responsables y todos participamos y nuestra voz es escuchada. Todos somos responsables y todos participemos. Esto es una alerta sobre una caricatura de participación que realmente extravió a la población creyendo que estábamos participando cuando en realidad lo que estábamos haciendo era delegando todas nuestras capacidades. Gracias a ustedes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.